Mateo capítulo 7, versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha. Así dice la palabra, ¿no? Entrad por la puerta estrecha. Entonces, aquí vamos a ver en la palabra, aquí en estos versículos nos van a hablar sobre la puerta ancha y la puerta estrecha. En estos versículos que vamos a considerar a continuación nos van a hablar de la puerta ancha y la puerta estrecha. Entonces, la puerta ancha. Si a nosotros nos invitaran a una fiesta, a una celebración, y a nosotros, bueno, toda la celebración o la fiesta, todo está preparado, todo ya está listo, que la comida, que la decoración, que las sillas, ¿cierto? Que la música, todo está preparado en esta fiesta o en esta celebración. Y nos dicen a nosotros, ustedes tienen que entrar por la puerta estrecha, ¿cierto? Por la puerta estrecha. Pero nosotros decimos y pensamos, no, nosotros no queremos entrar por la puerta estrecha, queremos entrar por la puerta ancha. Entonces hay que entender una gran realidad, un gran pensamiento, de que nuestros pensamientos como seres humanos y los pensamientos de Dios son totalmente diferentes, totalmente opuestos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, esa puerta ancha, ¿qué es? Nuestros pensamientos, lo que a nosotros nos parece. Entonces vamos a seguir leyendo Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Así dice la palabra, ¿no? Muchos son los que entran por ella, y espacioso el camino, ancha la puerta. Entonces, en esa puerta ancha, en esa puerta ancha, ¿qué cabe? En esa puerta ancha, ¿qué cabe? Nuestros pensamientos, lo que a nosotros nos parece, que estamos de acuerdo en esto sí, en esto no, lo que nuestro propio punto de vista nos enseña, que está bien. Y así seguimos, ¿no? Esa puerta ancha cabe lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Eso tiene cavidad. Pero la puerta estrecha es muy diferente. Hay que saber identificar por cuál estamos yendo, por cuál nos estamos dirigiendo. Entonces, vamos a mirar Salmos capítulo 118. Salmos capítulo 118. Porque quiero que miremos esta palabra. Porque hay personas que dicen, no, yo estoy bien, yo estoy en la verdad, yo voy a ir al cielo. Así dicen. Otras personas dicen, yo soy, yo soy trinitario, yo voy a ir al cielo. Otras personas dicen de esta manera, ¿no? Pero ¿quién por decir que es trinitario, por decir de esta manera, se va a salvar? Otras personas dicen, yo soy unitario y yo voy a ir al cielo, yo estoy en la verdad. Pero ¿quién por decir que es unitario o trinitario se va a salvar? Lo único que salva es creer, tener fe en la sangre de Cristo, creer en Jesucristo, la fe en Jesucristo. Eso es lo único que salva. Hay otras personas que hablan de determinado día y lo defienden. Dicen que tal día es el correcto y muestran argumentos en la Biblia por sus estudios, por lo que han dedicado y defienden ese día o lo acusan. Entonces, ¿quién les ha enseñado o quién les ha dicho que por salvar un día o defender un día, con argumentación, con estudio, se van a salvar o se van a condenar? ¿Quién les ha dicho eso? La religión, las denominaciones, mejor dicho, la religión o las denominaciones no salvan, no salvan. Lo único que salva es para poder ir al cielo es esa puerta estrecha, esa puerta estrecha. ¿Y qué dice esa puerta? Pocos son los que la hallan. Vamos a mirar. Mateo capítulo 7, versículo 14. Mateo capítulo 7, ya leímos el versículo 13, vamos a ver el versículo 14. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos, dice que son pocos, pocos son los que la hallan. Pero la otra puerta ancha son muchos las que la encuentran. Muchos encuentran y van por esa puerta ancha. Entonces dice, en la primera parte del versículo 13 de Mateo capítulo 7, dice, entrad.
por la puerta estrecha. Dios nos dice, nos da una instrucción. Entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. Entonces hay que saber identificar, ¿no? Bueno, ¿yo cómo puedo saber si estoy en la puerta ancha? ¿O cómo puedo saber yo si estoy en la puerta angosta, la puerta estrecha? ¿Cómo puedo saber yo? La Biblia nos enseña. La Biblia nos muestra esa forma, ese camino, esa puerta correcta. Entonces, aquí en Salmos capítulo 118 vamos a ver el versículo 20. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que están bien y no se dan cuenta que están yendo por el camino, por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque piensan que es un camino fácil, como un atajo, a un camino fácil que los lleva como al lugar de destino que están esperando, ¿no? Si quieren ir al cielo, pues piensan que yendo por sus obras, por sus esfuerzos, por sus madrugadas, por sus trasnochadas, por sus ayunos, todo eso, etcétera, etcétera, por sus buenas obras, todo eso piensan que pues están bien, están tomando el camino correcto, el atajo, pero no se dan cuenta que están yendo a la perdición, están yendo al infierno, están yendo al fuego eterno, al castigo eterno. Entonces es importante saber cuál es esa puerta. ¿Cómo podemos saber cuál es esa puerta correcta? Salmos capítulo 118, versículo 20. Vamos a mirar qué dice. Dice, esta es puerta de Jehová. Así dice, ¿no? Esta primera parte dice, esta es puerta de Jehová. Aquí Dios nos está señalando cuál es esa puerta. Por eso dice, y lo que está escrito acá, por eso dice así, esta es puerta de Jehová. Esta es puerta de Jehová. Esta es la puerta. En otras partes de la Biblia, en otras traducciones de la Biblia, dice que esta es la puerta del Señor. Otras traducciones de la Biblia dice que esta es puerta de Dios, etc. Y pues en este caso dice, esta es puerta de Jehová. Pero el mensaje es el mismo. Dios a través de la Biblia nos quiere mostrar cuál es esa puerta. Vamos a volver. Salmos capítulo 118, versículo 20 dice, esta es puerta de Jehová, esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Por ella entrarán ¿quiénes? Los justos. Si ustedes van a la calle y le preguntan a una multitud de personas o una multitud de gente, si van a la calle y le preguntan a una multitud de gente, le preguntan cuántos son justos y cuántos son pecadores, la mayoría, todos van a decir que son pecadores, que todos son pecadores, pero pocos hay, de justos hay pocos, perdón. Pero preguntar por justos hay pocos. Pecadores hay muchos, pero justos hay pocos. Pocos justos hay. Entonces, dentro de la puerta ancha cabe todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, nuestras obras. Pero para poder entrar por la puerta estrecha es necesario entrar con la fe, solamente con la fe en Jesucristo, la fe en Dios, creer en la Biblia, creer en Dios. Eso es nomás. Para entrar por la puerta estrecha es solamente por la fe, no hay más, no hay más formas. Para entrar por la puerta estrecha no cabe nuestras buenas obras, no cabe nuestras buenas intenciones, ser buena gente, hacer obras de caridad, nuestros pensamientos, nuestro punto de vista, todo eso no cabe. Solamente teniendo la fe en nuestro corazón, creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo, creyendo en la Biblia, así podemos entrar con la fe. Podemos entrar así, con la fe, solamente con eso. Solamente podemos entrar por esa puerta estrecha. Entonces, en el mundo hay muchos pecadores, pero justos hay pocos. En Salmos capítulo 1, versículo 5, y no solamente en ese versículo, podemos ver que hay grupos de pecadores, congregación de pecadores, y hay congregación de justos, ¿cierto? Hay esos dos grupos. La Biblia nos hace esa diferenciación, esa división, ese apartado, que hay justos y que hay pecadores. Vamos a mirar Salmos capítulo 1, versículo 5, para poder mirar esto más exactamente. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre esto que se está compartiendo? Salmos capítulo 1, versículo 5 dice,
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por tanto, no se levantarán los pecadores, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, ¿quiénes pueden entrar por esa puerta estrecha? Los justos. Solamente los justos, porque el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Así dice la palabra. Hay como 2 o 3 versículos que la Biblia enseña, que el justo por la fe vivirá. Así tal cual dice, que el justo vivirá por su fe, por la fe, creyendo en la Biblia, creyendo en la palabra de Dios, en Dios, creyendo en Jesucristo. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a mirar Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué dice? Aquí ya lo tengo. Dice, Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin qué? Sin la fe. Si una persona no tiene fe, no puede agradar a Dios. Pero ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. La fe viene por oír qué, escuchar qué, la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo acá, lo que estamos predicando, lo que estamos compartiendo. Si una persona recibe esto, recibe esta fe, recibe la palabra de Dios, ha recibido la verdadera fe, ha recibido la verdadera verdad, la verdadera fe. Entonces, en Salmos capítulo 118, versículo 20 dice, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Así hemos leído, ¿no? Así dice, así está escrito, ¿no? Vamos a volver a mirar. Salmos capítulo 118, versículo 20 dice, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Así dice, ¿no? Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Pero ¿cuál es esa puerta? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a mirar. Juan capítulo 10 desde el versículo 1 hasta el versículo 4 dice. Capítulo 10, versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y las ovejas llama por nombre, y las saca. Versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Así dice la palabra, ¿no? Vamos a mirar el versículo 7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Voy a volver a leer, dice el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y el versículo 9 es muy importante. El versículo siguiente dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos. Dice que el que entra por la puerta, que es Jesucristo, será salvo y hallará pastos. Entonces, ¿quién es la puerta verdadera? Jesucristo. Que los que entran por esa puerta, ¿quiénes son? Los justos. Entonces, la Biblia es toda inspiración de Dios. Toda la Biblia es inspiración de Dios, por el Espíritu Santo es inspirada la Biblia. Con la Biblia podemos ver la fe. Toda la Biblia está la fe. Pero hay personas que se quedan con una parte de la Biblia, con unos versículos, pero toda la Biblia estamos viendo, ¿no? Toda la Biblia estamos viendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento,
Esos dos son una sola palabra, una sola verdad, una sola fe. Y en toda la Biblia, perdón, en toda la Biblia podemos ver la verdad, el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Podemos ver y encontrar a Dios, poder extraer la fe y tener la fe para nosotros. La fe es como ese panal de abejas. En el panal de abejas pues hay miel, ¿cierto? Y pues para conseguir esa fe, para conseguir esa miel hay que sacar esa miel, esa fe. ¿Pero de dónde? De la Biblia. Por eso es importante que nosotros al momento de leer la Biblia o poder escuchar la palabra de Dios o predicar es darse cuenta que nosotros estamos equivocados, que nosotros estamos yendo por aquel camino ancho, que es nuestro parecer, nuestro pensamiento, lo que nosotros estamos de acuerdo, aceptar que cometemos errores, ¿cierto? Nosotros cometemos errores, es necesario corregir, saber que con la Biblia podemos saber, ay, sí, yo estaba equivocado, ay, mira aquí dice esto y esto y esto, sí, yo estaba equivocado, reconocer esto, pero hay personas que no. Entonces, hay personas que se quedan con una parte de la Biblia y solo se quedan en eso. Nadie los puede sacar de ahí, porque en la denominación o religión, la denominación o la religión en la que están, no les permite ver otras partes de la Biblia, otros versículos. Solamente se quedan con unos versículos aislados, unos versículos apartados, y de ahí no lo saca nadie. Entonces es importante como reconocer, ¿cierto? Como saber que estamos equivocados, que necesitamos la guía de Dios, ¿cierto? No la guía de nuestro pensamiento, no, sino la guía de la palabra, la guía de Dios. No confiar en nosotros mismos. Entonces, aquella persona que está en la puerta ancha, entra justo. En Génesis aparece Noé, varón justo. Génesis capítulo 7, versículo 1 dice de Noé, Noé, varón justo. Así dice, Noé, varón justo. Y si siguen leyendo la Biblia, aparecen muchos personajes en la Biblia que tienen la verdadera fe y que la Biblia dice que son justos. ¿Por qué? Porque se han encontrado con Jesucristo. Se han encontrado con la fe verdadera, con la palabra verdadera, con la luz, con Dios se han encontrado. Por eso la Biblia dice de Noé, dice de David, etcétera, etcétera, dice que ellos son justos porque se han encontrado con Cristo, con Jesucristo. Entonces, y eso también va a lo mismo. Noé es varón justo. Cuando miramos el arca de Noé, hay un significado espiritual el por qué hay una sola puerta. Una sola puerta verdadera. El que entra por esa puerta no pasará juicio, sino que irá a salvación, ¿cierto? Esta persona no pasará por un juicio, sino que toda persona que entra en el arca de Noé, toda persona que entre en Jesucristo, en la verdadera puerta que es Jesucristo, la persona que entre en el arca, simbolizando que es Jesucristo, en la puerta estrecha que es Jesucristo, la persona que entra por esa puerta estrecha, pues no vendrá juicio, va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque creyó, porque el justo por la fe vivirá, porque entró justo, se encontró con Jesucristo siendo pecador, pero teniendo ese encuentro con Cristo, ahora es justo. Entonces, o justa también, ¿no? Independientemente si es hombre o mujer, ¿no? Entonces, el que se encuentra con Jesucristo, el que se encuentra con la puerta estrecha, se convierte en justo, convierte en justo. Se convierte en justo aquel que, ¿qué? Que se encuentra con la puerta, con Jesucristo. Entonces es necesario que nosotros podamos poner la mirada en el autor y consumador de la fe. Porque la Biblia dice, ¿no? Que nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, ¿cierto? Él es la puerta de las ovejas, ¿cierto? Ya creo que se me va a acabar el tiempo. Ya se me va a acabar el tiempo. Pero en Salmos capítulo 118 dice que esta es puerta de Jehová. Nos está señalando cuál es esa puerta para que nosotros podamos entrar. Dice, esta es puerta del Señor.
o esta es puerta de Dios. Pero dice, ahí sigue diciendo, ahí dice a la continuación, que quienes entran por ella, los justos. Entonces te hago una pregunta a la persona que está escuchando este video. ¿Eres justo o eres pecador? ¿Eres justa o eres pecadora? ¿Qué eres? Entonces es importante contestar a esta pregunta. No es necesario que lo comentes, ¿cierto? Que escribas un comentario, sino que respondas tú misma o tú mismo para saber en dónde estás. Para poder saber en dónde estar y para saber, perdón, para saber dónde estás y por dónde guiarte por ese verdadero camino o esa verdadera puerta. Sí, hermano, en este pasaje que estamos, digamos que considerando hoy, Salmos capítulo 118, pues hablo del versículo 20, pero el versículo 19 nos dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ella, alabaré a Jah. ¿Sí? Nos dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Entonces, digamos que es muy interesante, ¿cierto? Porque nos dice la puerta de la justicia, es decir, la justicia, lo que nos hace justos. Y en Romanos capítulo 3 versículo 21, nos dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Realmente es todo, digamos que todo cómo se está uniendo, ¿cierto? Todo cómo se une, porque es Cristo, ¿sí? Entonces la justicia, hay dos clases de justicia. La de los hombres, que es su propio pensamiento, lo que él considera, lo que él ve bueno, ¿sí? Y la justicia que es de Dios, ¿cierto? Y la misma palabra que es Dios nos está diciendo que su justicia es por la fe en Jesucristo. Él es la puerta, Él es el pastor, el que por Él entre, dice será salvo y no irá a condenación. Muy interesante, ¿cierto? Sigue, hermano. Claro, sí, exactamente, hermano, porque también en Juan capítulo 5 versículo 24, bueno, aquí podremos ver, ¿no? Juan capítulo 5 versículo 24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo lleva a Jesucristo, al Evangelio. Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, es que el evangelio de hoy, el evangelio de mañana, es que el evangelio de hoy fue de esto y esto y esto. No, el evangelio es uno y ese evangelio es uno solo. Les dejo de tarea, para que lo busquen, les dejo de tarea, escuchen bien, pongan atención. Les dejo de tarea Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice que el evangelio es el poder de Dios para salvar a una persona, para todo aquel que cree. Lo que dije, para poder entrar en esa puerta estrecha es necesario creer, tener fe, creer. Solamente con eso y no hay más, nada más, solamente por creer, por tener fe, podemos entrar por esa puerta estrecha, esa puerta correcta, esa puerta verdadera que lleva a la vida eterna, al cielo, al reino de Dios. Entonces, nada, hermanos, pues ya se me acabó el tiempo y vamos a orar para terminar. Y voy a orar yo, voy a orar yo. Vamos a orar para terminar, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta maravillosa palabra, porque nosotros, gracias a tu palabra, podemos darnos cuenta que nosotros merecíamos el castigo eterno. Nosotros estábamos yendo por el camino ancho, sin darnos cuenta. Pero gracias a tu palabra, gracias a tu misericordia, gracias a tu gracia divina, Dios, nos permitiste dar a entender. Podemos entender en realidad que nosotros estábamos en el camino equivocado y nos pasaste de ese camino al camino estrecho. Nos mostraste la verdadera puerta, el verdadero camino, que por ella entran los justos. Nosotros para recibir la salvación tuvimos que votar nuestras buenas obras, nuestros pensamientos, el pensar que somos buena gente, el pensar que tenemos fuerzas para justificarnos delante de Dios por nosotros mismos, pensar que nosotros podemos ser hijos de Dios por nuestros propios méritos. Todo eso lo votamos por basura y recibimos la fe. Ahora nosotros somos considerados justos. Todos los hombres o grandes personajes de la Biblia que se mencionan dicen que son justos. Noé, varón justo, Lot era un varón justo, Abraham era justo, etcétera, etcétera. Justos, justos.
ahora nosotros también somos como ellos, justos, justas, santos, santas, limpios de pecado por la sangre de Jesucristo. Y mediante esta sangre de Jesucristo entramos por la verdadera puerta estrecha. No por la puerta ancha, no, sino por la puerta estrecha que lleva a la vida. Y lo tristemente es que pocos son los que la encuentran, pero muchos hallan o encuentran la puerta ancha. Padre Celestial, haz todo lo necesario, haz todo lo que sea posible para que las personas puedan encontrar esta puerta estrecha, que puedan pasar de ser pecadores a ser justos delante de Dios, no por sus obras, sino porque Dios los justifica. Padre, te damos gracias, porque sin tu misericordia nosotros no estaríamos acá. Padre, te damos gracias, haz todo lo que sea necesario, bendice a la iglesia, bendice a los hermanos, bendice a nosotros, bendice a los amigos, bendice a los invitados, a todos, bendice a todos. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, hermanos e invitados y amigos, por estar acá. Y pues es un gran gozo estar aquí con ustedes y compartir. Y pues esto es la misión que nos mandó Jesucristo, ir a predicar el Evangelio. Dígame, hermano. Hermano, en los comentarios está Erika Jiménez. Ella dice, una pregunta a los que están predicando. ¿Cómo puedo lograr volver a tener fe y enamorarme de Dios? Entonces, dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. El hombre en su naturaleza es mentiroso, ¿sí? Por eso cuando escuchamos a hombres hablar supuestamente de Dios, pero que no tienen la palabra, no le creamos. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde la mentira, la cual Dios, nuestro Señor, nos advirtió de estos tiempos, que en el final de los tiempos habrán falsos profetas. Hay que tener en cuenta una cosa, los profetas de Dios verdaderos, cuando iban a hablar de parte de Dios, ellos iban sin pecado, porque Dios, digamos que en el caso del profeta, el cual dice, cuando estaba de frente a la gloria de Dios, dice, he aquí que soy hombre inmundo y muerto de labio, y con mis ojos han visto al gran rey Jehová, dice. Sí, entonces dice que en lo que él estaba, digamos que experimentando, un querubín, un serafín, creo que es que dice la escritura, cogió un carbón encendido del altar que representa a Cristo y lo puso en sus labios. Y le dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después que él experimentó eso, dice que él oyó, oyó al Señor hablar, ¿sí? Y pues el Señor decía, bueno, ¿a quién enviaremos? ¿A quién irá por nosotros a hablar de esto? Entonces dice, heme aquí, envíame a mí. Pero es muy interesante. Él decía ser pecador y todas estas cosas. Lo decía con su boca. Y se le colocó un carbón encendido, dice la palabra, y le dicen que su culpa y sus pecados fueron quitados. Después que él recibió el perdón de pecado, ahí se escuchó a Dios. Y entonces Dios lo mandó a hablar. Entonces iba sin pecado. Muchas personas hoy dicen hablar de Dios, pero Dios dice que no crea a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Pues Dios es santo, en él no hay pecado. Pero aquel hombre que viene diciendo que viene de parte de Dios y dice que es pecador, no le creas, porque el tal es mentiroso, viene de parte de Satanás. Entonces, realmente nosotros, ¿qué hablamos? Y claro, cualquier persona que diga, no, yo estoy por la puerta estrecha, yo me encontré con Jesucristo, pero le preguntamos, ¿usted tiene pecado? Dice, claro, sí, yo soy pecador. Eso es mentira, eso es mentira. Esa persona nunca ha entrado por la puerta estrecha. Por la puerta estrecha, ¿quiénes entran? Los justos. Ahora sí. ¿Ok? ¿Cuál es la realidad? Digamos que para resumir todo lo que las escrituras nos está diciendo, nos dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Para salvar el mundo, para quitar el pecado de la tierra. Estaba escrito que Dios cargó en él los pecados de todos nosotros, los pecados de mi hermano, los pecados de nuestro hermano justo por la fe, justificado por su gracia. A ver qué más está aquí. Los tuyos también, Erika, y los de toda tu familia, todos tus pecados fueron remitidos a Cristo, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado. Y eso se cumplió. Por eso Él dijo, consumado es. ¿Sí? Murió
para destruir el pecado y resucitó para nuestra justicia. Eso es lo que nosotros anunciamos y ese es el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Los que crean en eso son justificados, como dice Romanos 5.1. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Sí, entonces eso es el anuncio de las buenas noticias, que ahora en estos tiempos es cuando más nuestro Señor y Salvador es el que está hablando. De hecho, es el que habla, Él es el que está anunciando todo esto para que las personas crean y se salven. Sí, entonces, bueno, aquí dice, nuestra verdadera vida es el Mesías Jesucristo. De hecho, es Cristo. Ese, dice la Escritura que ese es el misterio, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Sí? Entonces, que tiene a Cristo, ha recibido el Espíritu, y por ende el Espíritu, como está en él, la carne está muerta. Pues digamos que es mucho. Pero en resumidas cuentas podemos decirle eso. Les aconsejamos pues que sigan escuchando, como dice el hermano Justo por la Fe, sigan escuchando porque la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Claro, exactamente. Entonces, para que podamos recibir esa fe es necesario, y les hago la invitación, escuchen las predicaciones, vuelvan a repetir esta predicación. Esto va a ser subido al canal de YouTube que se llama Salvador de los Pecados. Si ustedes buscan en YouTube de esta manera, allá pueden encontrar este video y muchos más, mucho material, para que viendo esos videos y escuchando, porque la fe viene por el oír, por escuchar, ustedes puedan recibir esta verdadera fe, puedan recibir la verdadera fe, la verdadera salvación, que es solamente por la fe. Entonces, hermanos, pues es necesario. Y un versículo para rematar. La Biblia dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él. Entonces, él dice, yo estaré en la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesucristo. El que abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Aquella persona que encuentra la puerta correcta, la puerta estrecha. Lo que hemos explicado el día de hoy. Y bueno, gracias hermanos, invitados y todos toditicos, todos. Y nos veremos el día lunes. Chao, chao.